Eclesiastés en su capítulo 5 y sus versos 2 al 5 dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. La habitación estaba vacía, pero se respiraban recuerdos en cada uno de sus rincones, añoranzas con sabor de amargura, gemidos de un corazón hecho pedazos, trozos de dolor, de incomprensión y de revuelta. Los recuerdos se esparcían aquí y allí. La imagen de un niño pequeño jugando con sus cochecitos de madera la hacía volver al pasado. Un pasado que de tanto doler se hacía presente cada amanecer. Alba se mordió los labios y maldijo a Dios. Lo hacía todos los días, desde la trágica mañana que contempló a su hijo sin vida. En su corazón de madre triste ya no había lugar para la fe. Se negaba a seguir aceptando la idea de un Dios que permitía la muerte de un inocente. El sabio Salomón, en el versículo que hemos leído, advierte: cuidado, no te des prisa con tu boca. No permitas que el sentimiento te lleve a decir algo de lo que más tarde te arrepentirás. Y la razón que el escritor bíblico presenta para ser cauteloso en lo que dice en el momento del dolor es que Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. No es posible entender los infinitos misterios divinos con la finita mente humana. El Señor dice: mis pensamientos no son los tuyos. Yo sé que si perdiste a un ser querido inesperadamente, o si el dolor en otra de sus muchas formas ha tocado tu vida, la tendencia natural del ser humano es no aceptar la realidad. Y es que ni tú, ni yo, ni nadie fuimos creados para sufrir. El sufrimiento es una experiencia intrusa en la vida del ser humano y es lógico que sintamos repulsión por el dolor. Pero Dios jamás nos prometió que en esta tierra no íbamos a sufrir. Lo que sí Él prometió es que cuando fuésemos tocados por el dolor, por la adversidad, Él estaría a nuestro lado, que Él iba a enjugar nuestras lágrimas y que Él iba a fortalecernos y consolarnos cuando estemos pasando por las tormentas de esta tierra. Si bien es cierto que cuando estamos en medio de un dolor agudo, abrimos nuestra boca y muchos maldicen, reniegan o pronuncian palabras incoherentes y peligrosas delante de aquel que es soberano y que sabe por qué permite las cosas que permite en nuestras vidas. El salmista también, hablando de la soberanía y el poder de Dios, decía en el Salmo 115 y su verso 3: nuestro Dios está en los cielos,
todo lo que Él quiso, ha hecho. En el momento que llegan las adversidades o las pérdidas humanas, materiales o emocionales, tendemos a cegarnos o a negarnos a aceptar o a enfrentar el dolor de lo que estamos viviendo. Sin embargo, tenemos que tener cuidado cuando la adversidad toca a la puerta de nuestras vidas. Cuidado con lo que vamos a hablar delante de aquel que tiene la última palabra, que es Dios, y delante de aquel que es bueno, sí, a pesar de cualquier adversidad. Llámese como se llame, Dios siempre es bueno. Y todo lo que permite y todo lo que nos quita lo hace con un propósito bueno. Por eso la palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas, sí, eso que tú estás atravesando. Y quizás por lo cual tú estás profiriendo palabras que no deberías delante de Dios. Quizás estás hasta cuestionando a Dios o rebelándote contra Dios por esa adversidad, ignorando tú que esa adversidad es la que te va a acercar más a Dios. Si tú te humillas, si tú guardas silencio ante Jehová y esperas en Él y no te alteras, si tú te tomas de la mano del Todopoderoso, sabiendo que el único que puede vendar las heridas, que el único que puede cambiar la adversidad en paz y en gozo es Él. Confiando en Él podremos salir de la adversidad más que victoriosos y bendecidos. Y la palabra de Dios en muchos versículos nos habla con respecto a lo importante que son nuestras palabras. Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Por lo tanto, en los tiempos de angustia deben ser pocas nuestras palabras, porque el Señor escucha todo lo que decimos. Es más, hay momentos que el dolor es tan profundo que no nos salen las palabras. Y creemos que si no decimos nada, Dios no nos está escuchando. Sin embargo, Dios es omnisciente y Dios habita en lo profundo de nuestros corazones. Es más, Él dice que antes que la palabra sale de nuestra boca, Él ya la sabe. El Señor conoce los gemidos de nuestro corazón. Y Él lo que quiere es no que digamos palabras sin sentidos o palabras que nos puedan condenar, porque también la palabra de Dios dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 12, verso 37, y préstele atención a esto, que por nuestras palabras seremos justificados, pero también por nuestras palabras seremos juzgados. Así que debemos pensar antes de hablar y también antes de orar. Pensar y meditar. ¿A quién es que le vamos a reclamar por la pérdida, el dolor, la enfermedad, antes de proferir palabra? Por tanto, el consejo del sabio Salomón es muy atinado para nosotros. Sean pocas tus palabras, porque aun cuando tú no estás hablando, Dios te escucha. Y a lo que Dios nos llama es a darle gracias por todo. Sí, en vez de maldecir, en vez de renegar, en vez de comenzar a hablar cosas que no deberíamos decir gracias, Señor, te alabo, te bendeciré, te alabaré. Yo sé, Señor, que tú sabes por qué has permitido esto. Yo sé, Señor, que no lo entiendo ahora, dice tu palabra, pero lo entenderé después. Se hace necesario que en medio de nuestras aflicciones aprendamos a hablar lo que dice la Biblia, a recordarle a Dios. No es que Él se olvida,
pero a decirle, Señor, tú dijiste en tu palabra que tú vendas a los quebrantados del corazón. Tú dices en tu palabra que yo no entiendo ahora, pero que lo entenderé después. Y estas palabras sí serán aceptas, porque son las palabras que Dios mismo nos ha dicho. Y también dice el verso 3 de Eclesiastés capítulo 5, que en la multitud de la palabra, la voz del necio, la persona que no es sabia, habla mucho, y el que mucho habla se equivoca. Así que es una necedad el hablar mucho, tanto delante de Dios como de los seres humanos. Y el verso 4, para culminar, dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla. Fíjate bien, en la adversidad muchas veces tendemos a pedirle a Dios que nos quite esa aflicción. Y que si Él nos quita esa aflicción, nosotros vamos a hacer esto, hacemos promesas a Dios. Y no es que esto no sea válido. Se puede hacer esto. Pero la palabra es muy clara cuando dice que si le haces una promesa a Dios, sea cuando sea que se la hagas, no tardes en cumplirla. Porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometiste. Porque mejor es que no prometas, mejor es que no digas nada, que no hables y simplemente eches tu carga y tu dolor en los brazos del Señor. Y no que vayas a prometer algo y no lo cumplas. Así que si estás atravesando por alguna adversidad, si entiendes que has dicho cosas delante del Dios Todopoderoso, Santo, que no debiste decir, arrepiéntete en este momento. Y no vuelvas a ser veloz para pronunciar cosas que por ella puedas ser condenado. Y sacúdete el polvo de la insatisfacción. Y a pesar de todas tus adversidades, agárrate fuerte de la mano del Dios Todopoderoso que ha prometido darnos paz, solución en medio de nuestras adversidades. Clama al Consolador y Él traerá el consuelo que tú necesitas hoy, mañana y siempre.